Shalom, familia sefardí. En el vídeo de hoy os traigo el preguntas y respuestas que le hice al doctor Abraham García recientemente en la bella ciudad de Jerusalén, la eterna capital de Israel. Aquellos que sois seguidores del canal recordaréis que ya he grabado varios vídeos con Abraham en los que ha hablado sobre su ascendencia judía, sus investigaciones genealógicas y su empresa, que se llama Raíces Judías y con la que ayuda a muchas personas en el mundo a averiguar si sus antepasados fueron judíos. Ya que habéis dejado muchas preguntas en los comentarios de estos anteriores vídeos con él, pensé que sería una buena idea que diera respuesta a vuestras dudas. Así que aquí os dejo este vídeo y espero que os guste y os ayude a continuar con vuestras investigaciones. Por favor, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo para que esta información pueda llegar a más personas interesadas en sus raíces judías y en la historia judía de España. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo. Hola Abraham, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Destino Sefarad. Gracias por tenerme aquí una vez más con vosotros. Encantado de estar con vosotros. Bueno, ya sabes que hemos recibido muchas preguntas, muchas dudas en cuanto a los vídeos que hicimos anteriormente hablando sobre Raíces Judías, tu empresa, y también después de que compartieras con nosotros tu historia, tu búsqueda de tus ancestros judíos. Entonces, hoy vamos a responder algunas de esas preguntas que nos han hecho llegar los seguidores de Destino Sefarad. Entonces, empezamos. Venga. ¿Cómo se llama tu empresa y a qué se dedica? Vamos a ver, la empresa se llama Raíces Judías. En español, como vivo en Israel, la tuve que registrar como empresa israelí, entonces es Shorashim Yehudim. En inglés es Jewish Roots. Nosotros nos dedicamos a hacer estudios genealógicos de gente que está interesada o en certificar que es descendiente de los sefardíes o en hacer un proceso más complejo que lleva a subir hasta la Inquisición, hacer 15 generaciones de árbol y conectarlo con la Inquisición. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Qué es el preestudio que ofreces? El preestudio es una manera como de poder ayudar a las personas que llegan. Dependiendo, cada una de ellas llega con un formato distinto. Hay quien llega con 4 abuelos, hay quien llega con sus padres y hay quien llega con árboles de 10.000 personas. Entonces, lo que hacemos en el preestudio es ofrecer 5 horas de trabajo donde hay una serie de entrevistas con los clientes que se dedican, o sea, que se deciden a hacer el preestudio, y lo que hacemos es ayudar, guiarlos, formarlos, decirle cuáles son los pasos que tienen que dar, dependiendo de cuál es la situación en la que se encuentran cada uno de ellos. Y el preestudio termina en el momento en el que encontramos un criptojudío. O sea, nosotros estamos ahí trabajando hasta que encontramos un criptojudío. ¿Cuánto cuesta el preestudio? Vale, ¿cuánto cuesta el preestudio? Esto es una pregunta un poco tricky. Lo mejor es consultar la lista de precios o preguntármelo directamente. ¿Por qué? Porque el preestudio a día de hoy cuesta unos 300 euros, las 5 horas de investigación. Pero claro, nosotros estamos grabando este vídeo en 2025. Si alguien ve el vídeo en 3035, vamos, en 2035, probablemente los precios hayan cambiado. Pero vamos, a día de hoy son unos $300, euros, ¿vale? Dependiendo de quién lo esté viendo. El precio son 1.250 shekel. O sea, la variación en el precio depende de cómo esté la variación con el tipo de cambio. Después del preestudio, ¿se hace el estudio? ¿Es necesario, obligatorio, o yo si hago solamente el preestudio ya obtendría la información que necesito? Claro, depende de la necesidad de cada uno de los clientes. Es decir, por ejemplo, hay clientes que vienen a solicitar una nacionalidad española. Claro, nosotros hacemos el preestudio y encontramos un criptojudío, pero eso no significa que toda esa información esté codificada de manera que se le pueda entregar a un notario.
Entonces, si tú quieres una nacionalidad, necesitas hacer el preestudio y luego hacer el estudio, que el estudio conlleva muchas más horas de trabajo, porque hay que escribirlo, hay que encontrar las fuentes, colocarlo como, escribir como una especie como de, bueno, un informe genealógico, con una historia de dónde vienen los cristos judíos que están en tu familia, cuáles son los que hemos encontrado que tenemos la certeza de que sean judíos, más toda la línea genealógica que llega hasta ti. Eso lleva muchas horas de trabajo, son casi 40 horas de media de trabajo, y solamente aquellas personas que lo necesiten. Si tú no lo necesitas, pues a lo mejor te decimos, mira, este es tu Cristo judío, ya está, pues tienes bastante. Entonces, no es imprescindible, pero claro, depende mucho de la situación. Ahora, sí es bonito tenerlo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un preestudio, yo te digo, yo qué sé, Antonio Pérez Gómez, que estaba en Aguilar de la Frontera, es el que está perseguido. Y eso te lo digo a ti verbalmente, pero claro, no se ha quedado codificado de manera que ya que hemos hecho el esfuerzo, es interesante que quede escrito y también de alguna forma eso permite a generaciones futuras poder acceder al conocimiento. Si no, el que llegue dentro de 3 o 4 generaciones tiene que volver otra vez a hacer el estudio. No encontrarse ya con la historia escrita y con los pasos dados para que cualquiera pueda verificar cuáles son los orígenes de la familia. ¿Cómo obtengo el certificado de origen judío o sefardí? Vamos a ver, depende de lo que necesites hacer. Es decir, ¿quién certifica? Por ejemplo, yo te escribo un informe y yo te lo doy firmado con la firma digital mía, como diciendo Abraham García ha estudiado esto. La validez de mi informe, yo lo repito por todos lados, no consiste en que yo te lo esté firmando, sino en el hecho de que yo te doy todas las pruebas y que cualquiera que lea ese informe puede ir y verificar que todas las pruebas son verdaderas. Ahora, te lo estoy certificando y te lo estoy firmando, Raíces Judías te está poniendo el documento. Yo simplemente soy un genealogista. Si tú quieres solicitar una nacionalidad española, pues hay entidades como la Federación de Comunidades Judías de España, la Federación de Lisboa, la CIL o los rabinos de Oporto, que estaban otorgando también certificaciones. Ahora, claro, depende de lo que quieras. Tú quieres, por ejemplo, tú llegas, una persona que llega y hace su línea materna y encuentra que la última judía era, o sea, que su última madre, después de 15 generaciones, de 15 abuelas, era judía. Eso, aunque la federación te lo esté verificando, lo que tiene que verificarlo es un tribunal rabínico, un Bet Din es el que te da la autorización. Entonces, ¿quién certifica? Depende mucho de qué es lo que tú quieres conseguir con el estudio genealógico. ¿La genealogía es lo mismo que la genética o un estudio de ADN? No, no es lo mismo. La genética, por mucho que haya, yo trabajo todos los días, estoy trabajando con gente que está buscando sus ancestros y mucha gente viene y dice, tengo un 1%, he hecho un test en Family Search o en Family Tree o en alguno de estos que ofrecen Ancestry, que ofrecen posibilidades de mirar. Y encuentro que soy un 1% judío askenazi o un 1%, tengo un 0,2% de judío sefardí. Pero claro, ¿qué significa realmente genéticamente que seas un 2% de judío sefardí? Lo que significa es de toda la lista, o sea, de todo el ADN que tú tienes, el ADN ha ido modificándose y no todos tenemos el mismo ADN porque cada uno somos una persona distinta, pero hay trocitos del ADN que se estudian para ver la variación histórica. Entonces, no es que haya un gen que se haya encontrado que diga, este gen es exclusivo de los sefardíes. No es que haya ningún código genético que te haga judío ni sefardí, ni askenazi, ni nada. Lo único que hay es una base de datos de gente que se ha hecho la prueba genética y da la casualidad de que un 1% de esa gente tienen la misma variación y son judíos sefardíes. Pero eso no significa que tú vengas ni de la línea ni que estés emparentado con ellos. Simplemente ha dado la casualidad de que son sefardíes. ¿Qué me pasa a mí muchas veces? Que llega alguien y me dice, no tengo nada. Digo, bueno, vamos a mirarlo así genéticamente y vamos a mirar qué pasa. Y encontramos pruebas sefardíes. O sea que la prueba genética no es ni infalible, ni clara, ni da información. Ahora, cuando hablamos de un estudio genealógico, hemos buscado toda la línea. Sabemos de dónde vienen las personas, sabemos los nombres, sabemos los apellidos, los sitios donde han nacido, donde han muerto. Llegamos hasta la Inquisición, tenemos la certeza de que no son un 1%. Yo me hago el test y por la línea materna yo me hago el test y me va a salir que soy como mucho un 1% sefardí. Pero bueno, si yo sé que soy un 100% sefardí por la línea materna, aunque me haga el ADN mitocondrial, no determina la certeza que yo tengo con la genealogía.
¿Qué son los anusim, los criptojudíos, los conversos y los marranos? Vale, bueno, son muchas palabras en la mayoría de las veces para definir la misma cosa, ¿vale? O sea, históricamente estamos hablando de un momento en el que España era más multicultural de lo que es a día de hoy. Bueno, a día de hoy no sé tampoco cómo, pero había musulmanes, había cristianos, había judíos. Claro, los conversos, ¿qué significa? Un converso que es alguien que se ha convertido de un lado a otro. ¿Quiénes son los conversos? Pues a día de hoy puede ser una persona que se ha convertido del cristianismo al judaísmo, es un converso. Alguien que se había convertido del judaísmo al cristianismo también es un converso. O sea, converso refleja el pasar de una religión a otra. Ahora, generalmente, cuando hablamos de conversos, marranos, criptojudíos, anusim en hebreo significa forzado, ¿vale? Entonces, la idea es un grupo histórico de personas que durante un momento crítico de la historia española se vieron forzados a convertirse del cristianismo, del judaísmo al cristianismo. ¿Encontramos moriscos? Sí, hay moriscos también, pero la historia de España, los moros fueron descendiendo geográficamente conforme se iban conquistando los territorios. Los judíos se pasaron al otro, se mezclaron con las poblaciones judías. Entonces, aunque debe de haber conversos de los moriscos al cristianismo, en proporciones a la hora de estudiar los documentos de la Inquisición, que son los que nos interesan, las proporciones con los criptojudíos son mucho menos. Es decir, criptojudíos, ¿qué significa? Son judíos que están escondidos, como criptomonedas, son monedas que no existen. Pues los criptojudíos eran judíos que se hallaban escondidos y que nadie sabía dónde estaban. ¿Cómo pueden contactarte los seguidores de Destino Sefarat? ¿Cuál es la mejor forma? La mejor forma para contactarme, bueno, hay una página web, hay un correo electrónico que podéis escribir y en la página web hay un WhatsApp, ¿vale? Entonces el WhatsApp es un WhatsApp Business de estos que son profesionales, que lo tengo abierto en las horas que estoy trabajando, y nosotros que estamos en Israel, recordad que no trabajamos viernes y sábado, pero trabajamos el domingo, y entonces pues me escribí ahí y en el momento de horas de trabajo yo voy contestando con todas las preguntas. A lo mejor puedes dejar el link por aquí y sí, que el vamos que esté a dejar interesado toda la información que pase ahí y ese lo contesto. Esa es la mejor forma, al WhatsApp, porque me podéis escribir un correo, pero el correo tardo más en leerlo, o sea, no es igual de veloz, ¿de acuerdo? Quizá alguna de las personas que nos está viendo no sabe que el judaísmo se transmite a través de la línea materna. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo funciona? Sí, bueno, durante siglos, yo he oído muchas discusiones sobre esto, porque, por ejemplo, los patriarcas parece que al principio son descendientes, o sea, es Abraham, Isaac, Jacob, y que se va descendiendo por la línea paterna. Pero no es correcto, porque si se hace un estudio de la familia bíblica, también vemos que todos descienden de un primer patriarca, que es Eber. Entonces todos descienden, también las mujeres, si os dais cuenta y os acordáis, se casaban dentro de la familia. Entonces, en torno al año 150, 200 de nuestra era, se compila lo que es la Mishnah, y ahí se entiende y se discute que si una persona es hijo de un matrimonio mixto, si la madre era judía, el hijo se considera judío, pero si el padre es judío y la madre no es judía, no se considera judío. Eso nos lleva a lo que definimos como una línea matrilineal, ¿no? De estudio de madre, 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 y si es nacido de vientre judío, ese niño es judío. Por ejemplo, llevado al extremo las situaciones en las que estamos hoy en día, una persona es judía y fertilización in vitro, donde ni el óvulo ni el espermatozoide son judíos, pero la tiene una persona que es judía y ese niño se considera judío dentro de la religión judía, no hace falta que haga conversión. Entonces eso nos permite que, como la halajá nos reconoce que una madre se haya convertido al cristianismo, aunque se convierta al cristianismo, esa madre sigue siendo judía. Entonces la hija de esa madre también sigue siendo judía y teniendo niños judíos. Y por eso miramos las líneas maternas, porque si halágicamente todavía se permite el tener la decisión de que una persona sea judía estudiando su línea materna. No sé si tienen más preguntas, si tenéis más preguntas. Tenemos muchísimas más preguntas, Abraham, y creo que vamos a tener que grabar otro vídeo porque este se nos haría súper largo
y tenemos muchas más dudas por resolver. Pues vamos. ¿Estás vamos dispuesto a Aquí grabar estoy otro con vídeo vosotros. para el rato Destino que queráis. Sefarat? Aquí estamos. Genial, pues bueno, decimos adiós de momento y muchas gracias de nuevo por participar en el canal. Un placer estar aquí con vosotros.